En esta presentación desarrollamos las técnicas de reclutamiento y selección que se realizan en la empresa Basis Construcciones. Para comenzar, el reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Las 3 etapas de la planeación de reclutamiento son: investigación interna, es lo que la organización requiere como personas necesarias para la tarea organizacional. Investigación externa, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecerle, fuentes de reclutamiento por localizar y contactar. Y como tercera etapa, la técnica de reclutamiento por aplicar. En cuanto a investigación interna, corresponde a una investigación acerca de las necesidades de la organización referente a sus recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, para saber qué requiere de inmediato, cuáles son sus planes a futuro de crecimiento y desarrollo que significarán nuevos aportes de recursos humanos y además qué política pretende adoptar con respecto a su personal. La investigación interna se sustituye por un proceso más amplio llamado planeación de personal. En Basis, las necesidades de personal son muy fluctuantes. En ciertos casos se necesita un plantel de obreros grande, como 30 o más personas, y en otros, con pocos empleados, se puede realizar el trabajo de manera eficiente. Es por esto que al momento de realizar una cotización de obra se evalúa cuánto personal será requerido por esta. Contando a priori con ese dato, se determina si a futuro será necesario comenzar una búsqueda de personal. En cuanto a la planeación de personal, este es un proceso de decisión respecto de los recursos humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo determinado. El problema de anticipar en la organización la cantidad y calidad de las personas necesarias es sumamente importante. Existen varios modelos de planeación, algunos son genéricos y abarcan toda la organización, otros son específicos para determinados sectores. En Basis Construcciones, una vez que se determina la cantidad de obreros necesarias para poder realizar una obra solicitada, se evalúa la cantidad de trabajo de los mismos para poder garantizar calidad en todos los trabajos que realizan y eficiencia. En Basis es necesario, por ejemplo, dependiendo de la situación en que se encuentre la organización y la cantidad de trabajo que tenga, uno o varios soldadores y cortadores de chapa. Este oficio es sumamente necesario para realizar las tareas requeridas en la construcción. Investigación externa. Es una investigación del mercado de recursos humanos orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su consiguiente estudio. En esta investigación sobresalen los siguientes aspectos: la segmentación del mercado de recursos humanos y la localización de fuentes de reclutamiento. El proceso de reclutamiento. Dado que el reclutamiento es una función de staff, sus actos dependen de una decisión de línea que se oficializa mediante una solicitud de empleo. Medios de reclutamiento. El mercado de recursos humanos está conformado por un conjunto de candidatos que pueden estar empleados o disponibles. En el caso de la organización que estamos analizando, esta presenta pocos requisitos para sus postulantes. Solo deben tener conocimientos en construcción y además existe una amplia oferta de trabajo. Basis cuenta con numerosos currículums de personas que evalúa en caso de necesitar más personal para sus obras. La prioridad la tienen aquellos postulantes cuya presentación curricular haya sido por algún personal de la empresa con antigüedad en el cual se tenga confianza y cuyo desempeño sea destacable. El reclutamiento interno se da cuando, al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla mediante el reacomodo de sus empleados reales o potenciales, los cuales pueden ser promovidos, es decir, movimiento vertical, o transferidos, movimiento horizontal, o transferidos con promoción, que es un movimiento diagonal. Algunas de las ventajas son economía, rapidez, presenta un mayor índice de validez y seguridad. Y algunas desventajas pueden ser la exigencia de potencial a los nuevos empleados, puede generar conflictos de intereses, muestra la incompetencia de los trabajadores de encargos superiores, entre otros. En algunas situaciones, Basis, con tiempos ajustados, necesita realizar algunas tareas y selecciona dentro del personal disponible al que considere más capacitado para realizar dicha actividad. A modo de ejemplo, nos mencionaron una situación en la que tenían que elaborar una serie de armaduras y como parte del personal les falló, debieron seleccionar al personal que tenían en fábrica realizando revoque y llevarlo al parque industrial a soldar y doblar hierros. También dicen que fue una situación en apuros y que priorizaron una tarea frente a otra utilizando los mismos recursos disponibles. El reclutamiento externo opera con candidatos reales o potenciales que no pertenecen a la organización. Los candidatos externos son atraídos por las técnicas de reclutamiento
que son los métodos utilizados por la organización para divulgar la existencia de una oportunidad de trabajo, junto con las fuentes de recursos humanos más adecuadas. Las ventajas de este reclutamiento son incorporación de sangre nueva y nueva experiencia, renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Dentro de las desventajas es que es más lento que el reclutamiento interno, es más caro, por lo que exige inversiones y gastos inmediatos, y es menos seguro, ya que los candidatos son desconocidos y frustra el personal interno y afecta los niveles salariales. El reclutamiento externo en la organización se presenta básicamente cuando existe la necesidad de ampliar la capacidad de personal operativo. La proyección de la obra o lo que se piensa construir te da una estimación de cómo estás de personal, si ocupas suficiente gente o si tenés que ir pensando en buscar externamente. La prioridad siempre la tienen los recomendados y aquellos que tuvieron un buen desempeño en obras anteriores en la empresa y que hoy necesitan trabajo. Reclutamiento mixto. Una empresa nunca hace solo reclutamiento interno ni solo externo. Cuando se utiliza reclutamiento interno en algún punto de la organización, siempre existe una posición que debe llenarse mediante reclutamiento externo. En Basis sucede que en algunas situaciones, en obras grandes, es necesario designar capataces para liderar equipos y entonces surgen ambas posibilidades. Evaluar si en el grupo de trabajo hay algún operario con las aptitudes necesarias para ocupar el puesto y simultáneamente evaluar el listado de currículum que posee la empresa. La selección del personal forma parte del proceso de integración de recursos humanos y es el paso que sigue al reclutamiento. El reclutamiento y la selección de recursos humanos deben ser considerados como dos fases de un mismo proceso: el ingreso de recursos humanos a la organización. El objetivo principal es elegir y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización. Busca solucionar dos problemas fundamentales: la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo. Como proceso de decisión, la selección implica tres modelos de comportamiento. Modelo de colocación. No hay rechazo, ya que hay un solo candidato para la vacante y sí o sí debe ser cubierto. Modelo de selección. Cuando hay varios candidatos para cubrir una vacante. Cada candidato se compara con los requerimientos que exige el cargo a ocupar y pueden ocurrir dos alternativas: aprobación o rechazo. En el caso de esta última, el candidato queda eliminado del proceso. Modelo de clasificación es el enfoque más amplio y situacional. Hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Cada candidato se compara con los requerimientos que exige el cargo a ocupar y pueden ocurrir dos alternativas: aprobación o rechazo. En el caso de ser rechazado, este se compara con los requisitos exigidos para los cargos vacantes hasta que estos se agoten. El modelo de clasificación es superior al resto de los modelos, porque aprovecha los recursos, es eficiente en los procesos y permite reducción en los costos implicados. Recolección de información acerca del cargo. Con la información que el organismo recibe del cargo y de sus ocupantes, se transforma en una ficha profesiográfica, que debe contener las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse de manera satisfactoria en el cargo considerado. En Basis, en cuanto a la recolección del personal, no hay ficha profesiográfica, sino que a partir de los conocimientos y currículos se tienen en cuenta habilidades operativas en general, y si son especializados en áreas o no, estudios como por ejemplo si tienen primaria, secundario y terciario, y características físicas. Elección de las técnicas de selección. Una vez que se tiene la información acerca del cargo que debe ocuparse, se debe elegir las técnicas más adecuadas para seleccionar a los candidatos. Estas se clasifican en: primero, entrevista de selección; segundo, pruebas de conocimientos o habilidades; tercero, exámenes psicológicos; cuarto, exámenes de personalidad; y quinto, técnicas de simulación. En Basis solo se utilizan dos. Primero, entrevista de selección. Una vez elegido el postulante, se tiene una muy breve charla para saber si parte de lo que anunció en su currículum es verdad, para conocerlo personalmente y tener una primera impresión de la persona. Después de la entrevista de selección, sigue una breve prueba de conocimientos o habilidades de sus técnicas. Entrevista de selección. La entrevista del personal es el factor que más influye en la decisión final respecto a la aceptación o el rechazo de un candidato al empleo, ya que es un instrumento de comparación. Se le aplican determinados estímulos para verificar sus reacciones y establecer posibles relaciones de causa-efecto, con el fin de observar su comportamiento frente a ciertas situaciones. La entrevista es de clasificación rápida y superficial y sirve para separar los candidatos que seguirán en el proceso de verificación de los que no satisfacen las necesidades deseadas.
Debido a la situación actual, Basis Construcciones readaptó su trabajo y se dedica a los premoldeados. Por este motivo, no realizó reclutamiento y selección de personal, ya que dicha actividad la realizan obreros que fueron reubicados en sus puestos de trabajo dentro de la organización. De todas formas, en el caso de ser necesaria la incorporación de personal, el método que se utiliza no se vería afectado por la pandemia.